El día de hoy se va a conocer el caso de otra panista que le gusta inventar pruebas en contra de gente inocente para meterlos a la cárcel, como hizo el gobierno de Felipe Calderón, ya que la misma Fiscalía General de la República, o FGR, acaba de iniciar una carpeta de investigación en contra de Miranda Wallace por su presunta participación en la simulación de prueba para inculpar a 6 personas inocentes por el delito de secuestro, ya que las investigaciones realizadas por órganos gubernamentales y no gubernamentales señalan de que hubo un proceso violatorio en el cual esta persona participó de generar pruebas falsas o de generar pruebas para inculpar a personas que yo les repito en estos momentos que son las que han interpuesto las denuncias contra esta misma panista. Y tú eres, bueno, esta persona no es panista. Ustedes mismos pueden buscar un poquito en Google y se percatarán de que ella fue candidata del PAN y además, pues bueno, siempre tuvo una afinidad de ese partido y pues tampoco es de sorprendernos en qué periodo fue cuando ocurrieron este tipo de cosas. Y es que según los señalamientos realizados por parte de grupos no gubernamentales tenemos la siguiente información, que es esta que ustedes estarán viendo que está subrayada, en donde se destaca que uno de los principales elementos que se tiene es que hubo irregularidades, ya que las mismas autoridades ministeriales tuvieron contradicciones dentro de los argumentos presentados. Imagínense, se supone que en un proceso legal cualquier tipo de contradicción tiene que ser considerado y analizado como un posible hecho de falsificación de pruebas para inculpar a una persona inocente, pero el detalle viene en lo siguiente, que hay varias personas que ya han sido sentenciadas por este delito, que son las que interpusieron la denuncia. Imagínense, las autoridades antes de preguntar y resolver el caso mediante elementos de prueba y sobre todo siendo contundentes, porque aquí algunos van a venir a decir es que si hubo elementos de prueba que sustentaban el caso, completamente falso. Si nosotros vamos al apartado de esta nota en donde se menciona investigación, veremos la siguiente información, que los mismos ministeriales o las mismas autoridades hicieron las indagatorias en un departamento y en la primera revisión nunca encontraron nada, nunca encontraron evidencia de alguna posibilidad de que estas 6 personas hubieran participado pues en el secuestro de uno de los familiares de esta persona, pero raramente, como aquí se está mencionando en el apartado subrayado, es que después de que esta persona señalada, Miranda, y otro personaje pudieron acceder a ese departamento y luego de la nada se hizo otro segundo cateo, raramente sí aparecieron pruebas, entre ellas presunta sangre y también una licencia. Qué raro, ¿no? Que en el primer cateo, en la primera investigación no se encontró nada, pero hasta la segunda vuelta, cuando estas personas tuvieron acceso al departamento, manipular pruebas y no hubo personajes de la fiscalía que pues checaran de que no se manipulara algún elemento, pues sí aparecieron los sustentos para llevar a cabo un proceso legal en contra de estas personas y posteriormente una sentencia. Es lo que yo les he dicho, los mismos panistas siempre se pintan de que se galardonan de la justicia, del derecho, de la ética, pero la realidad es que varios de sus personajes que pues dicen que son los buenos, los correctos, toman este tipo de acciones y pues si seguimos con este tipo de actitudes, por más que el panismo diga, es que nosotros sí somos un partido, somos una opción, pues yo no veo dónde está la opción, porque vean nada más al tipo de gente que están colocando, gente que termina colocando evidencias falsas o colocando elementos para inculpar a personas. ¿Por qué? Porque las autoridades no tuvieron la cabeza o utilizaron un poquito el cerebro para procesar y decir, bueno, estas personas tuvieron acceso sin ninguna custodia para que no manipularan pues el área en el cual presuntamente ocurrieron hechos. Pues no, las autoridades dijeron, no, vamos, ya manipularon todos los elementos de prueba, ahora sí podemos asistir a todo este proceso de vincular y posteriormente dar sentencias. Es terrible, y incluso las personas dentro de redes sociales han señalado que o están solicitando pues de que se meta a la cárcel a esta persona, a Miranda Wallace, por su presunta participación en la simulación de pruebas, que en estos momentos es una carpeta de investigación la que tiene la Fiscalía General de la República. No hay que confundirnos. Existe una investigación, sí, pero como tal no es que ya ahorita esté en un proceso legal, no, primero se hace una carpeta de investigación, se presentan pruebas a una autoridad, se considera si se puede hacer una vinculación a proceso, después de esa consideración, si la autoridad dice que se puede hacer una vinculación a proceso,
y ahora sí se sigue con el caso y ahí se toman medidas cautelares dependiendo el tipo de delito por el cual está siendo juzgada o por el cual se les está mencionando, porque una persona legalmente es considerada inocente hasta que se le demuestre lo contrario, aunque eso solamente es en el discurso. En la realidad en México las personas es literal son consideradas culpables hasta que no se les demuestre lo contrario. Eso es terrible en México. Sí, se sigue teniendo esas malas prácticas en el Poder Judicial y ya lo dijo el mismo Arturo Saldívar, que es el que manda en esta área de decirles, a ver, en el Poder Judicial sigue habiendo bastante corrupción, el que diga que no, pues está mintiendo y es que es una verdad. ¿Por qué? Porque hay gente como esta que ha estado en el poder y que le encanta manipular pues a pruebas para sentenciar a gente inocente y ella obtener algún tipo de beneficio. Y tú dirás, ¿por qué hizo este tipo de cosas? Porque ella participaba en una organización no gubernamental que también se relacionaba con este tipo de cosas relacionadas con secuestro y otro tipo de actividades, no en el sentido que ella los hacía, sino que era una organización que checaba todo esto, buscaba pues ayudar a las presuntas víctimas, todos esos apartados, ¿no? Pero pues resulta que las personas que supone tendrían que estar siendo respetuosos de la misma ley, de los mismos procesos legales, pues llega y dice, no, pues aquí yo me lo salto por el arco del triunfo, manipulo elementos de prueba dentro de una presunta escena de un crimen y pues vámonos. Y las autoridades tragando pues, mocos, como se suele decir. Para los que van a preguntar cuándo ocurrió esto, no fue en esta administración, fue en la administración pasada, en donde pues las autoridades a los que protegían eran a los criminales y a los que metían a la cárcel eran a los inocentes. Esa es la desgracia de los procesos legales en México, que están tan sobresaturados que o a veces por omisión o por decisión pues pasan este tipo de cosas, porque hay personas desgraciadas como esta persona de Miranda Wallace, o porque también los jueces son o comprados o porque están tan saturados que ya realmente las decisiones no las toman con la cabeza, las toman pues con no sé qué parte del cuerpo, pero ya no de una manera racional y de una manera pues ética. Esperemos que esto se traduzca en un proceso, en una vinculación a proceso y posteriormente en una acción pues legal en su contra, en la cual pues si ella cometió el delito, esta manipulación de pruebas, pues directamente a la cárcel, porque imagínense, se dio sentencia a varias de estas 6 personas que yo les he mencionado, a pesar de que ellas no tuvieron nada que ver. Eso es terrible y eso es muy lamentable, porque a los que se tiene que meter a la cárcel son a los criminales, no a gente que no tiene nada que ver en el entierro, pero a mí no me sorprende. Por desgracia, este caso es muy repetitivo en el panismo, no es la única vez, o sea, ya ha habido varios del PAN que pues han sido metidos a la cárcel o por el tema de recibir sobornos o por dar sobornos, otros por tema de defraudación, otros por desvío de recursos del erario público y ahora personajes por falsificar pruebas para meter a gente inocente a la cárcel. No, pues si así están los panistas, no me quiero imaginar qué significa para ellos apoyar a la gente, será literalmente tirarles de a tiros o no sé. De ahí en más no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me harán un favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta luego y adiós.